Nuestro objetivo con este proyecto es diseñar un microprocesador de 4 bits, implementar el procesador de una manera de bajo costo, simple y flexible. Basándonos en eso, debemos de recurrir a la definición de lo que es un microprocesador. En sí es un dispositivo multipropósito que acepta información digital y después la procesa o transforma en base a lo que determina el microprogramador. Nuestro enfoque para este diseño se basa en 3 aspectos: el aspecto físico, lógico y arquitectónico. En el físico tenemos como meta no utilizar GALs ni hacer uso de código VHDL. Del lógico optamos por un microcódigo horizontal y en el arquitectónico utilizamos una arquitectura estilo RISC con instrucciones de cómputo reducidas. Nuestro primer enfoque es el del aspecto físico, en el cual hemos decidido no programar HDL ni utilizar GALs. Para ello debemos identificar los elementos del procesador. Conceptualmente, el microprocesador se conforma por una unidad de control, un contador de programa, un microprograma, un microformato, una unidad de almacenamiento, un sistema de direcciones, la unidad lógica y aritmética y un mecanismo de temporización. La unidad de control determina las señales que van hacia los demás chips de manera que estos puedan procesar la instrucción que fue cargada desde la memoria del programa. La unidad de control puede ser implementada ya sea mediante circuitos de lógica combinacional, mediante un solo GAL con código VHDL o mediante EPROMs. Hay diferentes maneras de hacerlo. En nuestro caso particular hemos optado por no usar un GAL e irnos por la opción de utilizar una EPROM. El contador de programa indica la instrucción que se ejecuta por el procesador. Este es un contador binario de 4 bits y limita la cantidad de instrucciones que puede contener un microprograma. El microprograma es la serie de instrucciones que ejecutará el procesador. Generalmente estas son almacenadas en una memoria o fuente externa. En nuestro caso, estamos haciendo uso de otra EPROM para almacenar el dicho microprograma. De esta manera, no tenemos que lidiar con las dificultades que vienen de verificar si la RAM contiene la información correcta. El microformato determina el orden y uso que tiene cada bit de cada microinstrucción para los demás componentes que conforman a nuestro microprocesador. Por ejemplo, en este caso tenemos que existen 3 tipos de instrucciones: las de registros, de saltos y las de entrada y salida. Para el caso de las instrucciones de registro, los primeros 2 bits indican la operación a realizar, los siguientes 2 bits indican qué hacer con el acarreo y los últimos 2 bits, S y D, determinan la fuente y el destino de las operaciones. En las instrucciones de tipo salto, los primeros 2 bits tienen que estar dentro del caso especial de ser 1 y 1. Después se nos indica lo que se hará con el acarreo y después la dirección de a donde se realizará el salto. En las instrucciones de entrada y salida, los primeros 4 bits tienen que estar en el caso especial de ser 1, 1 y 0, 0 respectivamente. Después se nos indican otros 2 bits que determinan el comportamiento de la lectura o escritura. La unidad de almacenamiento nos permite guardar información temporalmente. En este caso, el almacenamiento se representa como un espacio matricial de ceros y unos, en donde cada fila representa una dirección y cada columna un bit de esa dirección. El ancho o la cantidad de bits que podemos almacenar por dirección lo conocemos como palabra de la unidad de almacenamiento. Con las direcciones nos referimos a la ubicación en donde será almacenada o leída la información que se obtuvo como resultado de haber ejecutado una instrucción. La unidad lógica y aritmética es la que realiza operaciones lógicas, negaciones, comparaciones, suma, resta, división y determina si es 0 el resultado de la resta. En nuestro caso particular no se utilizan, nuestro microprocesador no hace uso de operaciones lógicas, pero sí puede realizar sumas y restas. Además, muy importante es la funcionalidad o capacidad de la luz de determinar si el resultado de la operación fue 0. Esto veremos más adelante por qué se nos es útil y por qué es de suma importancia. La temporización se lleva a cabo por un elemento externo al microprocesador y esta es una señal periódica que determina el avance o el procesamiento de las instrucciones. Esta señal es distribuida a distintos chips que necesitan de un clock
como se le conoce a esa señal, para poder proceder al siguiente estado. El siguiente aspecto o enfoque que es importante para nosotros es el aspecto lógico del microformato. En sí, es determinar, como se vio anteriormente, la manera en que nosotros organizamos los bits de cada microinstrucción. La microinstrucción es interpretada por la unidad de control y a su vez esta determina las señales de control que van hacia los demás chips que van a permitir que el microprocesador funcione adecuadamente. O no adecuadamente, sino en base a lo que nosotros queremos que haga. Cuando hablamos de microformatos, se dice que hay dos estilos para determinar el microformato. El primer estilo es el que se conoce como microformato vertical. En este estilo, el microformato o microcódigo pasa por circuitos de lógica combinatoria y así determinar las señales de control. Este es el caso del microformato que les mostré en filminas anteriores, en donde hay casos especiales para diferentes tipos de instrucciones. Estos casos especiales son determinados por lógica combinatoria, ya sea que esté implementado mediante un VHDL o mediante un conjunto o arreglo de compuertas. El segundo estilo de microformato es el que se llama microformato horizontal. Este es el enfoque o el estilo que utiliza nuestro microprocesador. La ventaja de este microformato es que es mucho más fácil establecer las líneas de control y no es necesario de hacer uso de lógica combinacional, es decir, no se ocupa revisar para casos especiales como en el caso anterior, donde teníamos que verificar si los dos primeros bits eran 1 y si los dos eran 1, que los siguientes dos no sean ceros. En este caso, abajo se les muestra el microformato anterior, el que era vertical, transformado a su forma horizontal. Aquí realizamos una comparativa del mismo microformato, pero en su forma horizontal y en su forma vertical. Claramente podemos ver que la forma horizontal hace uso de 16 bits o el doble de bits para controlar a los demás chips, mientras que el microformato vertical lo hace solamente en 8 bits. La ventaja que tiene el microformato horizontal es que este no necesita de chips de lógica combinatoria. En teoría podríamos guardar simplemente el microformato en 12 EPROMs y mapear las líneas de control directamente desde el contenido de las EPROM. El tercer aspecto en el que nos enfocamos en nuestro diseño es el funcional o arquitectónico, en donde hay dos estilos para diseñar la manera en que se llevan a cabo las instrucciones. Para esto introducimos los conceptos CISC y RISC. CISC, las cuales son las siglas de Complex Instruction Set Computing, son un diseño en donde cada instrucción realiza varias operaciones de bajo nivel, como cargar memoria, una operación aritmética, escribir la memoria, borrar los contenidos de algún registro, etc. En este tipo de arquitectura, como se menciona, el microprocesador lleva a cabo la instrucción en varios ticks o en varios clocks y no en uno solo. El segundo estilo, que es conocido como RISC o Reduced Instruction Set Computing, en este estilo todas las instrucciones se ejecutan en la misma cantidad de ticks de reloj. Es decir, en el caso de nuestro microprocesador, todas las instrucciones se ejecutan en un solo tick, mientras que en el otro diseño de microprocesador las instrucciones variaban, es decir, unas necesitaban un tick, 2 ticks o incluso hasta 4 ticks. Las instrucciones RISC permiten que la arquitectura sea mucho más simple, a causa de incrementar el trabajo que debe realizar el microprogramador para llevar acciones comunes como sumas o restas o incluso divisiones, mientras que en RISC la instrucción se encarga completamente de realizar operaciones de bajo nivel, facilitando el trabajo del microprogramador. Si lo notaron, en las filminas anteriores introduje un nuevo concepto del cual es llamado ciclo de procesador. El ciclo del procesador es el tiempo que tarda el procesador en ejecutar la instrucción de principio a fin, de manera que ya esté listo para procesar la siguiente instrucción. El ciclo del procesador no es equivalente a un clock o a un tick del reloj, sino puede estar compuesto por uno o varios ticks, como es en el caso de la arquitectura CISC, en donde el ciclo está compuesto de 4, uno de los más sencillos, y en la RISC, en donde el ciclo se compone de 1 o 2 ticks. En este diagrama comparativo podemos observar la diferencia entre la arquitectura CISC y RISC, siendo RISC las primeras dos líneas de instrucciones, en donde podemos ver que la instrucción de dividir A entre B hace uso de 4 ticks, llevando a que el ciclo sea de 4 ticks.
y que la instrucción suma entre suma A y B conlleva el uso de 3 ticks. Obviamente esta es la cantidad de ticks y que estas instrucciones usan en este gráfico son, pues básicamente los usé como para ilustrar nada más. Mientras que si vemos las otras 3 instrucciones que están abajo, que son de estilo RISC, cada una se realiza en un... Una vez entendiendo los conceptos y los enfoques de nuestro diseño, podemos presentarles nuestro microformato. Nuestro microformato consta de 8 bits, es decir, cada microinstrucción va a tener 8 bits de amplitud, en donde los primeros 4 bits determinan la instrucción que se va a realizar por el microprocesador y los otros 4 bits son para poder hacer uso de una constante que establecerá el microprogramador. Esta microinstrucción de 4 bits pasa por la unidad de control. De hecho, los 4 bits primeros pasan por la unidad de control, de donde esos 4 bits corresponden a la dirección que almacena los bits de las líneas de control para todos los demás chips. Como pueden ver, los primeros 4 bits de la línea de control son los selectores de la ALU. El quinto bit sería el acumulador, el que habilita o deshabilita el acumulador. El sexto bit sería la bandera para escritura y lectura de la RAM. El séptimo bit para indicar si la instrucción es... En esta tabla podemos ver como los datos que deben de contener las líneas para que el procesador trabaje adecuadamente. Los primeros 4 bits, que serían de A3 hacia A0, representan la dirección que va hacia la unidad de control, que es EPROM. En este caso, la EPROM, esa dirección se mapea a las líneas de control que están dadas por S3, S2, S1, S0, la línea del acumulador, la del RAM, la del jump y la del modo de la ALU. En sí, la tabla, pues, por sí sola se explica, ya nada más está como para referencia para quienes les interese ver realmente cómo son los contenidos. De hecho, es importante ver cómo es el contenido de la dirección y del contenido de la EPROM. En sí, estos bits se contienen dentro de la EPROM del programador o de la unidad de control, perdón. En base a nuestro microformato, nosotros, dado que tenemos 4 bits para indicar la operación que realizará el microprocesador, podemos tener hasta 16 diferentes tipos de operaciones. En nuestro caso solo estamos definiendo 7, las cuales son las siguientes. Load, que su operador es 000, carga una constante al acumulador. Add, que su operador es 0010, suma al acumulador la constante que establezca el microprogramador. Y sub, que es 0100, resta la constante al acumulador. Store to, que es 0110, almacena el acumulador a memoria. Y read, que es 1000, lee de memoria hacia el acumulador. Tenemos también 2 tipos de saltos, que sería el goto, que es 1010, que es realizar simplemente un salto incondicional, y el jump if zero, que es 1100, que es saltar si el resultado de la operación. Y finalmente aquí podemos ver el diagrama de bloques de nuestro microprocesador. Como pueden ver, es bastante sencillo debido a que todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo y en un solo clock. Entonces, la desventaja de esto es que dejamos más trabajo para el microprogramador, es decir, los programas deben de ser no mucho, pero un poco más extensos para realizar muchas operaciones. En este caso podemos ver que tenemos un contador, un registro para acumular los datos, los resultados de la ALU, un multiplexor que alterna entre la constante que establece el programador o el dato que viene desde la RAM, y una NAND que identifica si el contador debe hacer un salto o no. El salto es un caso muy particular porque la manera en que se implementa es, no necesitamos de un multiplexor entre los datos del contador y la ROM de programa, porque con la NAND podemos hacer que el contador cargue el dato que se encuentra en el registro address. Este registro address se utiliza para definir la dirección de la RAM para escribir o leer, o para establecer la dirección del salto del contador. Como pueden ver, hay una caja punteada denotando los elementos que conforman formalmente al microprocesador. Si se puede observar, el RAM y la ROM de programa están fuera del microprocesador. Esto es porque la ROM de programa, en nuestro caso, no es reescribible, pero idealmente uno podría cambiar este elemento por cualquier otro, puede ser incluso un arreglo de deep switch o una memoria volátil, o incluso otro circuito que esté, como se dice, programando dinámicamente al procesador. Asimismo, el procesador no se
no se preocupa por qué pasan con los datos que salen del acumulador. Él solo utiliza las señales de leer y escribir para indicar si el dato va a ser guardado o si ya está listo para la siguiente instrucción. En este caso, depende. En esta sección hablaremos sobre los materiales que se utilizaron para construir el microprocesador, así como sus costos y una descripción más clara sobre los microchips que fueron utilizados en este diseño. Los materiales los podemos dividir en dos tipos, las herramientas y los chips. Como herramientas hicimos uso de un protoboard, cable rojo, cable negro, pinzas peladoras, LEDs rojos y verdes para poder ver los datos que se transmiten por las líneas y varios tipos de resistencias, así como unas pinzas de punta. En materiales de chips, hacemos uso de aproximadamente unos 9 chips diferentes, todos ellos variando en costo, siendo un timer, una compuerta NAND lógica, un multiplexor, 2 ROMs o EPROMs, una memoria de almacenamiento de 64 bits, una unidad lógica y aritmética, un registro octal de tipo D, un contador de programa binario de 4 bits con load y con capacidades de reset, y direcciones de memoria o un registro de flip-flops. Bien, en base a los costos anteriores y a los chips, vemos que en un total gastamos 768 pesos en herramientas y 359 pesos en chips. Obviamente por cada chip nosotros compramos 2 o más de lo necesario para así asegurarnos de que en caso de que alguno falle, pues tener la manera de seguir trabajando. Esto nos da un subtotal de 1,127 pesos, pero muchas de las herramientas que utilizamos como el protoboard o las pinzas ya teníamos estas herramientas, entonces creemos que si uno cuenta ya con las herramientas, la gran mayoría y el único costo sería el protoboard, podría construir este microprocesador por tan solo 788 pesos. Continuando con la explicación de los materiales, el primer chip que usamos es el N555 Timer. Básicamente es un generador de pulsos que utilizamos para que sean los clocks del procesador. Este timer lo utilizamos en su modo estable o conocido como free running y básicamente uno puede determinar la frecuencia con la que se emiten esos pulsos variando las resistencias. La compuerta NAND o el 74LS00 es muy sencilla, es básicamente un NAND con la salida invertida y esta la usamos para determinar si el contador va a cargar los datos o para realizar saltos. El multiplexor nos permite elegir entre dos fuentes de datos hacia una sola. En este caso nos permite elegir entre la constante que proviene del microprograma o un dato que es extraído desde la memoria RAM. Si se fijan bien, simplemente el selector es un bit para elegir entre A y B, siendo A estando en 0. Las EPROMs o AT2877 es donde tenemos la lógica del control y la memoria del programa. En nuestro caso particular, el tener la memoria del programa fija en una EPROM nos facilitó mucho la tarea de depurar y probar cómo funciona la demás circuitería del microprocesador. Sin embargo, no es necesario forzosamente utilizar una EPROM para almacenar el microprograma. Puede usar un deep switch para ir introduciendo las instrucciones manualmente o puede uno utilizar algún otro medio que proporcione las señales del microprograma. En este caso particular, estas EPROMs tienen mucha memoria, de hecho nos sobra mucho espacio. Sin embargo, solo hacemos uso de 4 bits para direccionar, es decir, las primeras 16 direcciones son las que usamos en cada EPROM. En este caso, esto podría extenderse utilizando otro contador, pudiendo hacer uso de hasta otros 8 bits de direcciones, dándonos 250. La 74S289 o la unidad de almacenamiento con RAM, aquí es donde guardamos la información opcionalmente que obtenemos como resultado del procesamiento. Esto proviene del acumulador de nuestro microprocesador. Una nota muy importante sobre este chip en particular es que sus salidas de datos son de colector abierto. Eso quiere decir que no nos envía una señal TTL de 5 volts, sino que nosotros debemos de determinar el voltaje y la resistencia de manera que se use la lógica TTL. Idealmente se utilizaría la 74S189, la cual sí hace uso, sus salidas no son de colector abierto, sino de lógica TTL.
La ALU es uno de los chips más importantes dentro de nuestro microprocesador porque gracias a ella podemos realizar saltos, sumas, restas e incluso extender la funcionalidad de nuestro microprocesador si se requiere más adelante. En este caso, una nota importante es sobre el pin 14, en donde dice A igual a B. Este pin pareciera que funciona con lógica TTL, pero no es así. De igual manera que los pines de nuestra unidad de almacenamiento, la 289, es de colector abierto, entonces es necesario establecer el voltaje y la resistencia de manera que se mantenga dentro de la lógica TTL. Es importante también el pin número 8, ya que este determina el modo de operación de la ALU. En nuestras operaciones particulares, el pin número 7, que sería el de acarreo, no se usa mucho. Otro importante punto a considerar es que los resultados de la ALU son entregados en los... Este chip acumulador nos sirve para almacenar temporalmente los resultados obtenidos de la ALU, incluso si la ALU simplemente dejó pasar el dato que provenía del multiplexor. Decimos temporalmente porque el valor que se encuentra en este acumulador es reemplazado por el resultado de la instrucción que se ejecuta. Entonces es por eso que uno debe decidir si en la siguiente instrucción, tras obtener el resultado, uno desea guardar ese valor a la memoria RAM o si... El contador de programa es básicamente el chip que determina el paso en que nuestro procesador procesa las instrucciones. En nuestro caso utilizamos un contador binario de 4 bits. Esto nos permite que nuestros microprogramas sean de solamente 16 instrucciones. Podemos extenderlo a que sean otros 4 bits más si agregamos contadores en cascada. Esto nos permitiría hacer uso de la vasta memoria que tenemos para la ROM. En este caso, nuestro contador requiere de dos particulares características que nos permiten implementar jumps. Un clear o un reset, que nos permite mandar el contador a cero, y la posibilidad de hacer un load, es decir, cargar cualquier número para que sea el punto de donde inicia a contar. El cargar cualquier número nos permite realizar los jumps, ya que este número se interpreta como la dirección del programa de la instrucción. El registro de direcciones nos permite almacenar temporalmente la dirección hacia donde vamos a realizar un salto. También nos permite almacenar el bit de escritura y lectura en caso de que deseamos escribir hacia la memoria RAM. Si nos vamos al diagrama de bloques de nuestro diseño de procesador, podemos ver que este registro es bidireccional hacia la unidad de RAM y hacia el contador, y el dato proviene del resultado del multiplexor, pudiendo ser una constante o un dato obtenido desde la RAM. Ya que conocemos los componentes que utilizaremos y conocemos sus características, podremos interconectarlos de manera que el sistema pueda ser programado. Ahora podemos observar los distintos componentes ensamblados en el protoboard, esto de acuerdo a nuestro diagrama de bloques. Nuestro procesador está diseñado con un bus de datos y de direcciones de 4 bits, con instrucciones de 8 bits. Aquí podemos observar nuestro circuito integrado 555, el cual nos envía una señal que intercala entre unos y ceros lógicos. Nuestra compuerta NAND nos permite controlar los saltos al enviar una señal de 1 lógico hacia el pin de load de nuestro dispositivo contador de programa.
Nuestro registro de direcciones es un circuito integrado compuesto de 8 flip-flops tipo D, de los cuales solamente utilizaremos 4 bits para la dirección y uno para controlar la escritura de la memoria RAM. El contador de programa es el encargado de controlar el flujo del programa. Este nos indica la instrucción actual y al recibir una señal de bajo lógico en el pin de load, cargará los datos provenientes del bus de datos. En este caso, a estos datos se les conoce como dirección de instrucción. La memoria de programa guardará la secuencia de instrucciones en lenguaje máquina para completar la tarea. Estas instrucciones estarán dadas por el formato de instrucción que se seleccionó en el diseño del procesador. En nuestro caso, las instrucciones son de 8 bits de longitud, lo cual nos facilita la implementación, ya que las memorias comerciales manejan series de bits o palabras con este tamaño. Es muy importante recalcar que en nuestro diseño, la memoria del programa fue implementada con una EEPROM en lugar de una memoria RAM. Esto por conveniencia, debido al equipo que ya se disponía. Sin embargo, la memoria del programa debe ser de un tipo que pueda ser accesada y modificada constantemente, ya que la ventaja principal de este tipo de sistemas es su flexibilidad por ser programables. La unidad de control fue implementada con una EEPROM. Al tener una arquitectura RISC, fácilmente se puede relacionar cada código de operación con una dirección de memoria, y de esta forma se puede almacenar la serie de señales que controlarán la operación de escritura y lectura de dispositivos de memoria y las funciones de la ALU. Aquí podemos ver los demás componentes. El acumulador es un registro similar al registro de dirección. La única diferencia es que este cuenta con un pin especial para ignorar los tics del reloj y de esta manera evitar la escritura del dispositivo. La memoria RAM puede direccionar hasta 16 direcciones, guardando datos o palabras de 4 bits. Se tiene también el multiplexor, que controla el origen de los datos, ya sea desde la constante en la instrucción o desde la memoria RAM. Se utiliza un inversor debido a que las entradas de la ALU son activas en bajo. Esto quiere decir que un 0 representa un 1. La unidad de operaciones aritméticas y lógicas cuenta con varios pines de control, empezando desde los pines S0 a S3, seguidos por el pin de acarreo llamado CDN y de control llamado M. Este circuito integrado cuenta con un pin especial que indica cuando las entradas A y B son iguales. Al ser iguales, este pin envía una señal de 1 lógico, la cual aprovechamos para tomar decisiones en saltos junto con nuestra compuerta NAND. Del lado derecho tenemos LEDs que nos indican las salidas de la ALU, mientras que del lado izquierdo nos muestran la instrucción actual o el conteo del contador de programa. Muy bien, aquí podemos ver los componentes ensamblados. Podemos observar que tenemos el 555, es nuestro dispositivo que manda el tren de pulsos, una señal la cual controla el contador de programa principalmente, además de otros registros que guardan información importante para nosotros. En este caso lo que queremos controlar es el contador, ya que este nos va guiando en cada instrucción. Cada conteo direcciona en esta memoria EEPROM a una localidad la cual cuenta con una instrucción. Esa instrucción, a su vez, el código de operación, direcciona en este circuito, en esta unidad de control, una dirección, y esta dirección contiene las señales de control para los demás dispositivos. Aquí tenemos nuestro multiplexor que selecciona entre la RAM y lo que sería nuestro constante. Nuestra ALU es la que nos permite realizar las distintas operaciones. Y tenemos aquí el registro acumulador, el cual nos envía el resultado ya de la operación. Acumula el resultado y lo envía a la memoria RAM. En dado caso de que esté configurado la instrucción, va a grabar el dato en esta memoria y esta va a ser enviada nuevamente a la ALU, si el multiplexor o si la instrucción lo indica, ¿no? Aquí podemos ver cómo la ALU tiene un cable negro que va conectado hacia nuestra compuerta NAND. Este cable negro es el de A igual a B, la cual se activa en alto cuando A y B son iguales. Esto lo compruebas en una resta. De esta forma podemos saber que el resultado fue 0 y inmediatamente envía un 1 a lo que sería envía un 0 a lo que sería nuestro load. Muy bien, podemos ver una pequeña secuencia de datos en lo que sería nuestro circuito en este caso.
Tenemos un programa que carga datos, realiza una suma y si el resultado es 0, realiza un salto a la instrucción número 0. Podemos ver que llega al conteo número 8 y en el 9 se reinicia el contador y regresa al 0. No es precisamente que se esté reiniciando, simplemente que en el bus de datos se encuentra un 0, que este 0 es el que va acompañado con la instrucción que le dice hacia dónde saltar. Debido a que el resultado fue 0, por el pin de A igual a B, esto nos permite realizar el salto. Muy bien, vemos un poco sobre lo que sería la programación del microprocesador. En este caso nosotros usamos una técnica que es escritura de la EEPROM. Seleccionamos la EEPROM debido a las líneas de control que nosotros obtuvimos en base al diseño. Vamos a ver un poco de lo que sería nuestro diseño. El diseño tiene este diagrama de bloques en el que podemos tener nuestro circuito de control. Controla los distintos dispositivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dispositivos. 6 dispositivos como máximo y 4 para las operaciones de la ALU, ¿no? Esta conexión nos permite pues enviar datos directamente desde el programa hacia el multiplexor y este multiplexor conectado hacia una de las entradas de la ALU. La ALU se retroalimenta con el acumulador en la entrada A. De esta forma es como se realizan las operaciones. La RAM tiene la salida hacia el multiplexor. Esto nos permite seleccionar entre memoria o desde la constante en el programa. Muy bien. Una vez que entendemos esto, podemos ver que el bus de datos va conectado hacia el contador de programa y hacia las direcciones. Esta dirección es la que va a direccionar la RAM. Es decir, cuando haya un clic de reloj, lo que va a hacer es que se va a escribir los bits que estén presentes en este bus de datos. Una vez que se escriban, en ese momento esta RAM va a direccionar ese dato. Si nosotros tenemos habilitado este multiplexor en 1, los datos van a fluir desde memoria hacia la entrada B de la ALU. De lo contrario, no importa lo que haya presente en este bus de datos, no va a fluir hacia la ALU porque el multiplexor estará dirigiendo solamente lo que viene del programa, la constante de la instrucción. Muy bien. Una vez que hemos visto esto, podremos ver cómo se conforma nuestro circuito de control. Aquí podemos ver en nuestra tabla de configuración. Tenemos la instrucción, este sería el mnemónico que nosotros asignamos. El mnemónico es una serie de letras ya con una representación semántica relacionado a lo que sería una serie de bits. En este caso estos bits nosotros los escogimos que el 0000 fuera la instrucción LOAD, así le llamamos a esa serie de bits. Sin embargo, también escogimos que el bit menos significativo del bit de operación fuera el controlador para el multiplexor. De esta manera podemos diferenciar entre tipos de instrucciones. Van a haber instrucciones con constante e instrucciones con memoria. Esta instrucción lógica fue implementada simplemente para aprovechar los bits que quedan sobrando. Ahora, podemos ver que esta EEPROM solamente utiliza 4 bits de dirección. El modelo que nosotros utilizamos tiene más líneas para direccionar. Significa que tiene muchas más localidades de memoria. Cada localidad tiene 8 bits. Sin embargo, nosotros utilizamos solamente 4 debido a que son las únicas que ocupamos. Muy bien. En la dirección 000 vamos a obtener este resultado, esta serie de bits. En la data 0 vamos a tener un bit que representa la M de nuestra ALU. El salto se controla con el del pin del dato 1, la RAM del dato 2 y así sucesivamente. El acumulador con el dato 3 y esto serían nuestras funciones, nuestra selección de función para la ALU. Para poder realizar una carga que sería la función A, debido a que si pueden notarlo en el diagrama de bloques tenemos que A, esta sería A, A es el acumulador, entonces debe dejarlo pasar. En este caso B es el que deja pasar B para que sea grabado hacia el acumulador. Para poder hacer que nuestra ALU deje pasar a B, necesitamos colocar esta combinación de ceros y unos en la selección, en los selectores, y M debe estar en 1 específicamente. Muy bien.
Aquí podemos ver que la B requiere pasar sin hacer ninguna operación, solamente necesitamos cargar el acumulador con el valor que viene desde el programa. Entonces viene y lo carga hacia acá. Muy bien. En dado caso que tengamos un load implicando memoria en lugar de la constante, el bit menos significativo debería estar en 1. En este caso este load debería tener un 1 aquí. Como pueden ver, aquí ya está implementada la instrucción donde tiene el menos significativo en 1. Ese controla la memoria y nos permite traer datos desde la RAM hacia el acumulador para poder realizar las operaciones más adelante. Muy bien. Ahora que hemos visto cómo está implementado, pues es un sistema RISC, lo cual nos permite que cada tick de reloj nos dé una sola instrucción. Solamente un tick controla una instrucción y esta señal es la que completa esta función. Estas mismas señales son las que completan la función sumar y así sucesivamente. Muy bien. Ahora podemos ver de este lado ya decodificadas, por así decir, nuestras instrucciones. Sabemos que este valor binario son 4 bits, representan un carácter hexadecimal. En este caso, esta serie de 4 ceros representa un 0 hexadecimal. Esta serie de 2 ceros, un 1 y un 0 representa un 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este es un 4 y aquí podemos ver el 4 y así hasta completar cada una de estas. Podemos ver lo mismo de este lado. La instrucción load, que implica memoria, solamente tiene un 1 hexadecimal. La AND sería una E. Muy bien, ahora que vemos esto, el resultado de codificar, por así decirlo, de transformar esta serie de bits, estas localidades en hexadecimal, lo hacemos de esta manera. Estos 4 bits representan un 5, podemos ver el carácter 5 o el dígito 5. Y esto es una A. Y aquí podemos ver que este vale 8 más 2 serían una A. Muy bien. De este lado hacemos lo mismo, este sería un 4 y esto sería un 9. Para esta dirección corresponde este valor y este valor hexadecimal es el que va a dar las señales necesarias para controlar nuestro procesador. Muy bien, una vez que tenemos estos valores, que obtenemos todos estos dígitos, podemos escribirlos dentro de nuestra EEPROM. Muy bien, similar a eso podemos escribir un programa en nuestro programa, en nuestra memoria de programa. Aquí simplemente podemos ver que la instrucción load tiene, el mnemónico load tiene un valor hexadecimal 0, como vimos anteriormente. Estamos cargando, debido a que es una carga de constante, se usa un 0 en lugar del 1, y este 0 va a traer este dato hacia el acumulador. Muy bien. Este 0 cargará un dato de aquí hacia acá. En dado caso que fuera un 1, aquí se activaría, se pondría en 1 el multiplexor y traería los datos desde la RAM. Por lo tanto, el dato sería ignorado totalmente. No importa lo que esté aquí, será ignorado por el sistema. Muy bien, una vez que introducimos el dato 5, le agregamos un 2 y esto debería darnos un resultado 7. Y al restarle 7 debería darnos un resultado 0. Por lo tanto, si es 0 el resultado, nuestro sistema debería hacer un salto hacia la instrucción número 5. Muy bien. Omitiendo esta instrucción de salto incondicional que nos obliga a saltar a la instrucción 0. Muy bien. Ahorita veremos ya la implementación. Podremos ver que esto efectivamente va a ser el salto y va a cargar un 1. Este 1 lo va a guardar en la dirección 3. Una vez guardada en la dirección 3, esta dirección 3 se encuentra en la RAM. Como estamos viendo, estamos cargándolo al acumulador, lo guardamos en la RAM en la dirección 6 y después lo cargamos una F a lo que sea el acumulador, leemos la RAM y posteriormente le restamos lo que haya. Esta instrucción, como pueden ver, hay una X porque será ignorado. Este valor puede ser cualquier valor. El 5 implica una función con memoria, por lo tanto lo que haya en acumulador se está retroalimentando en la A y lo que venga desde el multiplexor va a venir desde la memoria. Por lo tanto, el 1 que estamos trayendo de memoria va a ser restado a la F que cargamos. Por lo tanto, esto debería de representarse en un ciclo, una cuenta regresiva, donde podremos ver que viene desde la F hasta el 0. Y una vez llegando al 0, se va a reiniciar la cuenta y va a regresar hacia la primera instrucción, que sería cargar. De lo contrario, este salto incondicional nos va a obligar a saltar a
leer la localidad 3 y después restárselo a lo que esté el acumulador, ¿no? Muy bien, una vez que hemos visto esto, vamos a proceder a la escritura de nuestro chip. Muy bien, vamos a utilizar este pequeño programa. Es un programa que estamos utilizando, se llama TopWin, debido a que adquirimos un programador. Este programador tuvimos suerte de conseguirlo, está bastante caro, sí tiene un precio muy alto. Sin embargo, puede ser utilizado eficientemente con estos circuitos integrados que nosotros escogimos. Una vez ingresados en este software, podremos hacer la escritura y lectura de nuestras EPROMs. Por el momento, vamos a esperar a que cargue. Muy bien, una vez que estamos dentro de nuestro sistema, podremos ver que ya habíamos escrito algo anteriormente. Esto era nuestro circuito de control. Aquí podemos ver que el circuito de control está escrito muy similar al que ya está implementado. Probablemente está un poco modificado. Muy bien, es A5 en la localidad 0. Como pueden ver, aquí nos dice la localidad 0 en el segmento 0, por así decirse, empieza el dato número 0. Después empieza el dato 1, 2 y así sucesivamente. Ese fue lo que fuimos escribiendo. En la A0 hay un A5. En la 1 también debe haber un A5, debido a que esa fue la combinación de unos que nos permiten realizar la tarea. Y así sucesivamente se escribió. Una vez que hemos puesto aquí los datos, simplemente escribimos con este programa. Ya en dado caso de que usted tenga otro programa, otro programador, es el mismo proceso. Probablemente cambie un poco la interfaz, pero sigue siendo el mismo concepto de grabar valores hexadecimales en una memoria RAM o EPROM, ¿no? Ya la RAM sería grabada mediante otro tipo de técnicas. Muy bien. Ahorita vamos a proceder a lo que sería la grabación del programa para que se pueda completar nuestra instrucción o nuestro programa que estamos creando en estos momentos. Okay, por el momento vamos a grabar en el buffer nuestro programa. Serían los valores 0.5, después 2.2, 4.7, C5, A0, 0.1, 6.3, 0F, 8.3, 5.0, C0 y A8. Con estos valores nuestro procesador debería de ejecutar las tareas correctas. Muy bien. Una vez que completemos la grabación, pasaremos a lo que sería la siguiente sección. Es que hemos grabado lo que sería el programa, podremos verlo implementado. Aquí podremos ver el contador que empieza a cambiar sus valores de acuerdo a la instrucción en la cual se encuentra. Bien, aquí estamos empezando con la instrucción 0. El procesador acaba de realizar una resta y realiza un salto a la instrucción número 5. Muy bien, esto va de acuerdo a lo que sería nuestro programa, lo cual indica que este procesador realiza instrucciones, las decodifica y las procesa en el mismo orden que fue descrito, ¿no? Esto es las operaciones que debería de hacer un procesador. También, además de traer datos y enviarlos, ¿no?, desde memoria, que es lo que está realizando. Aquí ya está realizando la cuenta regresiva, como pueden verlo, está encendido un solo foco. Ese valor es un valor activo en bajo, lo cual significa que los ceros son unos. Muy bien, no estamos viendo un 5, sino estamos viendo un 9 en este caso. Muy bien. Recuerden que estamos decrementando, es una cuenta regresiva, por lo tanto deberíamos de ver un 8, y ahí se puede ver un 8, posteriormente un 7, y podemos ver que son 3 focos apagados, esto indica un 7, muy bien, posteriormente va a llegar un 6, y después un 5, y así sucesivamente. Se pueden ver los foquitos de este lado del contador, que van cambiando de instrucción de acuerdo a los saltos que tienen programados. Como pueden ver, el pulso de reloj, el tren de pulso está dando un tic por segundo. Muy bien, con cada tic se realiza una instrucción. Y con cada instrucción se procesa un dato, una palabra de 4 bits. Muy bien, ya estamos llegando a la cuenta regresiva al final. Tenemos un 2, le restamos 1 y debería de quedar un 1, ¿no? Debería estar apagado el primer foquito. Bien. El siguiente resultado debería ser 0. A este momento se encienden todos y el contador se reinicia.
En el diseño de este procesador se tuvieron varias observaciones, varias complicaciones para poder completar todo este ensamblado, ¿no? Todo el cablerío que tenemos aquí. Probablemente no sea la manera más eficiente de ensamblar o de cablear todo esto. He visto trabajos mucho más profesionales. Este es un trabajo probablemente hecho rápidamente debido al tiempo, ¿no? Y proyectos de la escuela y los mismos problemas que todos tenemos como estudiantes. Bueno, las observaciones que puedo hacer sobre las complicaciones son las siguientes. Primero que nada, a entender cómo conectar eso. Sí tuve varios problemas configurando el 555 debido a que no encontraba la resistencia adecuada y luego no podía parar el pulso, estaba muy rápido. Otra de las veces simplemente no contaba, no daba el pulso más bien. Bueno, esto se solucionó simplemente probando los componentes, siguiendo el diagrama correctamente. Obviamente estaba equivocado y era más que nada el entender los diagramas y poder descifrar, ¿no? Cómo se encuentra todo conectado. Una vez que los conectamos con los valores correctos, ya el circuito funciona adecuadamente. Este dispositivo pues envía lo que sería el pulso a nuestros componentes. Otra de los inconvenientes que estaba teniendo era con esta compuerta NAND, la cual no me estaba enviando el 1 que yo necesitaba en este contador. El contador, por las hojas de especificaciones, es muy importante leerlas debido a que viene todas las características de cada uno de estos circuitos integrados. En este caso indicaba que la compuerta, el pin de load era activo en bajo, por lo tanto si recibía un 0 iba a cargar lo que tengan los pins de entrada, estos rojos que estamos viendo, que están conectados al bus de datos. Estos 4 son datos y llegan a esos pines y se carga el dato al recibir un 0 por este cable que estamos viendo que viene de la NAND. Muy bien, eso fue a raíz de que estábamos recibiendo un valor que se llama alta impedancia. Este valor estaba siendo recibido desde la halo. Esta halo tuvimos complicaciones para hacerla funcionar, no entendíamos por qué no funcionaba correctamente y al final vimos que eran pues problemas de lógica a la hora de conectar aquí los cables, de enviarle las señales correctas para controlar la M y el bit de acarreo, porque dependiendo de la función que queramos necesitamos controlar la M y el bit, ¿no? De acarreo. Una de las cosas, bueno, regresando a lo que sería el control con la NAND, era la impedancia estaba dando por este pin. Como pueden ver, tiene una resistencia que va conectado a VCC. Esto es debido a que es un pin de colector abierto. Yo había escuchado el concepto, sin embargo, supongo que no lo había tenido claro hasta ahorita. Este es para poder poner tu propio valor de referencia hacia el bit. Recuerden que un bit es un voltaje de referencia, ¿no? Usualmente 4.5 o 5 volts me parece para considerarse 1. Muy bien. En otro tipo de, eso es para la familia TTL, en CMOS es diferente, por lo tanto tú puedes colocar el valor de 1 o 0 que tú desees con esa resistencia, ¿no? Lo pones al valor de referencia, al voltaje de referencia, y de esa manera te da el 1 o 0 que necesitas. Entonces me regresó mi 1 y por fin pude controlar el salto. Esta es una pregunta que todo el mundo normalmente tiene, el cómo controlar el salto. Debido a que es algo complicado. Debemos de controlar cuando hay acarreo, cuando no hay acarreo, si fue 0 el resultado o no fue 0, ¿no? Esas son las condiciones para ciertos diseños. En el de nosotros fue implementado solamente con esos dos tipos de saltos, uno condicional, si el resultado fue 0, y uno incondicional, que es simplemente saltar. En este caso, cuando es un salto incondicional, lo que hacemos es configurar la ALU y obligarla a que dé 0. Se configuran las S, estas S que vemos, cables negros, vienen del circuito de control, de la unidad de control. Esos 4 cables controlan las funciones, la S y la M. Muy bien, esa SM junto con el bit de entrada, bueno, el acarreo no funciona en este momento debido a la M, como se coloca, y de esa manera se da un resultado 0. Se obliga a dar un resultado 0 para poder activar la bandera de A igual a B. Al obligar al resultado 0, se activa la NAND y manda un 0 debido a que sus dos entradas son ceros.
La NAND envía un 1 a menos de que reciba 2 unos en su entrada, ¿no? Muy bien. El contador de programa, teníamos problemas con el conteo, no contaba simplemente. No podíamos hacer lo que fuera para adelante o para atrás. Ya posteriormente entendimos lo que sería el clear, lo necesitamos aterrizar, necesitamos colocarlo a positivo, a VCC, debido a que salto en bajo. Hay unas pins que se tienen que aterrizar, como el de direcciones, ¿no? Pero ahorita vamos a ir para allá. El contador no contaba debido a una configuración con el del load, el problema de alta impedancia, y el del clear, también estaba haciendo tierra aquí, no estaba bien conectado. Anteriormente estaba conectado de una mejor manera, pero debido a implementaciones de nuevas conexiones, pues tuvimos que deshacerla. Muy bien, otra de las complicaciones que tuvimos es este capacitor, se encuentra ahí, esta fue una recomendación de la profesora. Se utiliza para rectificar la corriente, ya que hay como mucha tierra debido a todos los cables que ahí se están moviendo, meten tierra en todo el circuito. Se utiliza para corregirlo, y estos LEDs para que puedan encender mejor. Si lo quito, esos LEDs prenden con menos intensidad. Muy bien, esa es una observación que les puedo hacer. Muy bien, las salidas del contador de programa van aquí a nuestra EPROM. Como pueden ver, las otras están aterrizadas. Estas de aquí tienen que ir a ceros, tienen que recibir ceros, porque no es lo mismo un cero que un pin desconectado. Eso sería como un equivalente a alta impedancia. Muy bien, en este caso las observaciones han sido las mencionadas anteriormente. Solamente se puede agregar que dependiendo del diseño de cada procesador va a ser necesario el uso de distintos decodificadores, los cuales se deberán de implementar o diseñar ya con lógica combinacional. Los decodificadores simplemente toman ciertas entradas y, por ejemplo, para manejar el bit de acarreo podría decidir si es o no es necesario un salto. Necesitaría tomar de referencia el estado de los bits de bandera, por ejemplo del 0 o de acarreo, y en base a ello decidir si es o no es un salto, dependiendo de la instrucción. También se pueden llegar a utilizar decodificadores para determinar el tipo de instrucción que se está utilizando, y con esto preparar al sistema para que reciba los datos de los lugares adecuados. Por ejemplo, cuando cambia el formato en un tipo de instrucción, ya sea para salto o para una suma entre registros, probablemente cambie la dirección o el formato de cada dato, ¿no? Los primeros bits puede ser una dirección, o los primeros bits pueden ser datos. De esta manera los decodificadores pueden llegar a funcionar.